Buenas amigos y amigas del granzonaovni.com. Tenemos aquí otra vez, ya lo hemos entrevistado en varias ocasiones, a un buen amigo, es Manuel Pedrosa, y ya nos ha hablado aquí de otras cosas del misterio. Y esta vez, así como estuvimos en la Rueda del Misterio hablando de la Sábana Santa, él me ha dicho, yo he estudiado la Sábana Santa en profundidad y yo tendría datos que aportar sobre el tema. Y digo, pues esto se merece hacer otra entrevista a Manuel Pedrosa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Pues nada, aquí encantado de estar contigo otro día y hablar de cosas de las que nos gustan. Hombre, pues sí, ya sabes que el misterio es que engancha, aunque después hay sus tiras ya flojas entre investigadores, entre divulgadores, pero esa es la gracia para mí, que tiene el misterio. Y esta vez, como hemos pasado Semana Santa, vamos a hablar ni más ni menos de la Santa Síndole. Y, Manuel, ¿qué nos puedes contar de este? Algunos lo dicen lienzo, otros una sábana. Ahí hay una serie de divergencias, hay una serie de posturas positivas y negativas. ¿Qué nos puedes decir sobre esta tela? Unos dicen que son falsificación, otros dicen que no. No sé, hoy por hoy no hay una conclusión sobre la misma. Bueno, eh, la sábana santa, o en italiano es la síndone, como también se conoce, pues se conoce como un lienzo, un paño grande de lino. Sus dimensiones son como de 4 metros de longitud por 1,2 metros de ancho. Y bueno, lo que ahí está representado, o lo que parece que pudiera ser en su momento, es la mortaja, el paño que envolvió el cuerpo de un cadáver, pero de un cadáver de una persona, de un hombre que fue brutalmente torturado con una corona, o más bien un casco de espinas, que fue flagelado más de 120 veces, que fue finalmente ajusticiado clavándolo en la cruz. Y eso es lo que representa esta reliquia, ¿no? Eh, Como vemos ahí, es, digamos, pues una alusión a una persona que sufrió todas las marcas de sangre y signos que han estudiado los forenses, botánicos, etcétera, como luego veremos, pues nos muestran algo realmente increíble. Sobre todo en la imagen. La imagen es una imagen imposible que se ha tratado de reproducir cientos de veces con multitud de técnicas, y lo más increíble es que a día de hoy, en el pleno siglo XXI, somos incapaces de reproducir la imagen. Por mucho que unos piensen que es algo falsificado de la media, otros piensan en la fe, que fue un milagro, una irradiación portentosa de aquel ser que llamamos Jesús. Pero lo más increíble es que esa imagen, la que está impresa o aparece en ese lienzo de lino, es una imagen que únicamente aparece en las fibras superficiales de ese tejido, no lo atraviesa como si fuese una pintura, un colorante atravesaría todas las capas. Esto solamente es como si fuese una especie, cuando se analiza a fondo, una especie de deshidratación y oxidación súbita y muy selectiva, como si fuese un envejecimiento muy selectivo de las capas superficiales de ese lienzo. Entonces, a partir de ahí, de esa incógnita, y sobre todo a partir de que a finales del siglo XIX, un fotógrafo, Secondo da Pia, hizo una fotografía de esta imagen y se encontró la sorpresa que luego fue revelada al público de que lo que representaba era una imagen en negativo. O sea, si ya la imagen es hasta ahora, hasta el día de hoy, imposible de reproducir, pues si encima representa un negativo, pues eso fue toda una sorpresa y una fascinación, por supuesto, para los creyentes a nivel teológico, es una duda y un interrogante fabuloso,
a nivel para los teólogos, pero por supuesto también para los científicos. Entonces, es lo que yo quiero un poco traer hoy, el estudio científico, pues a modo de piezas de puzzle y recomponer un poco lo que podría ser y lo que supone la gran incógnita de la Sábana Santa a día de hoy, ¿no? Porque es que es una reliquia tan estudiada que a día de hoy, hasta el siglo XXI, se presenta como el objeto más estudiado de la historia, ¿no? Lo han estudiado, por supuesto, historiadores, químicos, botánicos, palinólogos, fotógrafos, del mundo de la pintura, desde el mundo de la paleontología, desde el mundo de la numismática, o sea, el estudio de las monedas, los matemáticos, en fin, es una pieza que es digna de estudio y de reflexión, pero muy a fondo. Y tú, científicamente, porque habrás estudiado todo lo que hay dentro de esta incógnita de la sábana, porque, a ver, yo, como dije ya en una entrevista, yo he estado en un colegio católico, estudié la EGB en un colegio católico, aquellos que aún hemos cursado la EGB, en Salesiano, sin ir más lejos, yo era salesiano, y yo me acuerdo que esto se estudió, lo de la Santa Síndole, de qué cuerpo era el que había allí. Me acuerdo que en la asignatura de religión que se impartía, pues se hablaba de esto. Y la Iglesia, según mi profesor de religión, que era un cura, no, la postura de la Iglesia no era en tanto y cuanto a quién había allí, sino la simbología que tenía, el significado que tenía esa sábana. Fuera, no fuera verdad, fuera Jesús o fuera, yo qué sé, otra persona en la que estuvo en esa sábana. Es decir, ellos no le dan la importancia arqueológica, sino más bien una importancia, como tú has dicho, teológica y como símbolo de la Iglesia Católica, una especie de icono, ¿vale? Pero claro, tú ahora, como nosotros estamos dentro de la rama del misterio, y el misterio muchas veces se va hacia los derroteros de la ciencia, ¿qué puedes decirnos de los análisis científicos, pruebas en contra y a favor? Bueno, ya sabes, porque aquí hay gente, como he dicho al principio, que dicen que es una falsificación medieval, que el cuerpo que hay ahí no es el de Jesús, otros dicen que sí, que corresponden, que el polen, etcétera, etcétera, de esa sábana. ¿Y qué es lo que nos puedes decir a nivel científico sobre ella? Bueno, si quieres a modo de resumen muy, un extracto de la evolución histórica de un poco de lo que se conoce, para que luego entendamos un poquito los estudios y lo que reflejan y cómo refrendan un poco el periplo que siguió la Sábana Santa. Recordamos que, bueno, está incluido en los evangelios. En los 4 evangelios ya se cita de una forma que llama la atención, ¿no? Porque sería algo poco relevante, pues que a un cuerpo le hacen la mortaja, le envuelven con un paño de lino, pero bueno, es cierto que está reflejado en los 4 evangelios y con más exactitud o un poco más explícitamente en el de Juan, ¿no? Como que a Jesús se le envolvió con un paño, etcétera, etcétera. Bueno, que parece como si ya hubiese como un papel trascendente para la historia, ¿no? Ese detalle. Pero bueno, desde que murió Jesús y aparentemente resucitó, según dicen los evangelios, poco se sabe de ese paño, de ese lienzo. Sí se sabe que a partir de estos sucesos en Jerusalén aparece una crónica hasta el siglo III. Este lienzo viaja a Edesa, en Asia Menor, ¿no? Ahí incluso un rey lo reclama para ser curado de un mal, de lepra. Bueno, y tenemos ahí algún testimonio escrito de esa época, hasta el siglo III. Luego desaparece su conocimiento hasta el siglo X. En el siglo X aparece en Constantinopla. Y ahí se hace la primera ostensión. La ostensión es la muestra en público de la Sábana Santa. Y desde el siglo X ya lo vemos desde Bizancio, Constantinopla, aparece de repente en Europa. En Europa parece que hubiese sido llevado por los caballeros cruzados, que la cogieron de Bizancio
hacia Francia, ¿no? Y en Francia aparece en una localidad cerca de París que se llama Lirey. Ahí hay una duda de si fueron los templarios quienes hicieron con esta reliquia y la llevaron a este emplazamiento. Sea como fuere, desde ahí, hacia el siglo XIV, se asienta, como digo, en Francia, y sería desde el siglo XV cuando llega a manos de la familia real, los duques de Saboya, que se hacen con esta reliquia y concretamente en un monasterio de Chambéry, como custodiado por unas monjas clarisas. Aquí, por cierto, sufrió varios incendios, pero aquí en este monasterio, este convento de Chambéry, sufrió un incendio este monasterio y se salvó por los pelos, ¿no? Por la labor de estas monjitas que salvaron este cofre donde se custodiaba la reliquia, pero sufrió una serie de quemaduras que luego se reflejan a día de hoy en el lienzo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues la reliquia es cedida desde la familia de los Saboya al Vaticano, finalmente, en 1983, termina hasta su ubicación actual, que es en la Capilla Guarini de Turín. Bueno, pues es un poco el periplo que se conoce de esta reliquia tan sagrada, ¿no? ¿Qué dicen los científicos? Como veíamos antes, a partir de ese conocimiento más actualizado a finales del siglo XIX, sobre todo a partir de la fotografía de esta condodapía, que da una imagen en negativo, algo muy llamativo, esto junto con la imagen que era pues bueno, pues muy reveladoras sobre todo lo que pudo sufrir, si lo veíamos como un símbolo, como estábamos hablando al principio, pues un símbolo del sufrimiento, de la redención de Jesús hacia la humanidad, todo lo que se hizo significó su sufrimiento y finalmente muerte en la cruz y su resurrección, ¿no? Bueno, pues todo eso está ahí refrendado en la imagen y a partir de ahí, y su imagen en negativo, pues llevó a multitud de científicos a hacer un estudio tras estudio de bioquímica, de botánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este estudio se organizó a partir de los años 70 por un grupo, un proyecto de investigación de la Sábana Santa, se llama STURP, ¿no? Con las siglas en inglés, y estos dieron un veredicto hacia el año 1981. Entonces, dieron dos claves muy objetivas o muy claras. Pues que representaba a un hombre torturado casi hasta la muerte y que fue crucificado. Hay signos de hasta 120, 170 flagelaciones, además coincidiendo con el flagelo romano, ¿no? Del siglo I en Palestina, se llama el flagrum. Pues huellas de sangre, donde había sangre no se vea la imagen esta tan curiosa, tan especial. Y luego la sentencia, aparte de lo que representa la imagen, es la propia imagen. Estos científicos concluyeron que la imagen no era una pintura, no era una obra de arte, ¿de acuerdo? Y eso lo dijeron en el 81. Siguieron los estudios y al final, pues convinieron hacerle una datación. Vamos a ver si esto, con todo lo que estamos viendo y todas las interrogantes que nos ofrece la reliquia, vamos a ver si realmente es de la época de Jesús, ¿no? Entonces se les ocurre pues, hacer una datación por carbono 14, ¿no? Que ya sabemos que eso está dirigido solamente como diana a estructuras que tienen un componente orgánico, ¿no? Entonces cogieron una muestra 8 centímetros del extremo más inferior de la parte frontal de la imagen, cerca de los pies, 8 centímetros. Y lo dividieron a 3 universidades, a Arizona, a Zurich y a Oxford. Bueno, pues llegó el año 1988 y publicaron los resultados. Y los resultados se hicieron públicos, algunos incluso con satisfacción con las cámaras, pero esto es falso, ¿no? Salieron muchos titulares. Por fin se descubre que la sábana santa es falsa. Y entonces, pues en este año 88 se dice que está datado, que es una pieza, una reliquia, pero que pertenece a la Edad Media, entre los años 1260 y 1390. ¿Qué ocurre? Tenemos ahí un intervalo de 130 años, ¿no? Eso de entrada ya es un poco sospechoso de cara a su conclusión, ¿no? A que sea algo realmente fiable ese estudio. De hecho, esto casi nadie lo conoce,
Si esto fue en el año 1988, la datación y que era un objeto medieval, justo al año siguiente, en el año 89, hay un artículo en la revista Nature que dice que no es concluyente. No puede ser concluyente porque el estudio, primero, que es poco significativo desde el punto de vista estadístico, los números que sacan ahí en conclusión, es poco significativo, como digo, pero en base a que, ¿a qué? A que la muestra es insuficiente, está dañada, está modificada. Bueno, pues básicamente aquí es donde, a partir de este año, de esta publicación, de que se deduce que no es concluyente, es así a la ligera, que es alguna falsificación, pues multitud de estudios siguieron. Y esto es lo que casi nadie conoce. Entonces, ¿qué estudios? Pues desde en el año 2005, por ejemplo, hay un investigador, un químico de Estados Unidos, Ray Rogers, que publica en una revista, se llama Termoquímica, Acta de Termoquímica, pues lo que él investiga en años sucesivos con una muestra que le dieron los investigadores de la STURP, ¿no? Hace años también participó en ese grupo de estudio. Entonces, el punto fundamental que él defiende es que el material que se obtuvo para esa muestra, para esa datación del carbono 14, era como unos retales, unos añadidos que se hicieron en la Edad Media. ¿En base a qué? Eso, bueno, pues es muy fácil decirlo. Pues lo primero que se piensa es que cuando hubo el incendio que decíamos antes en Chambéry, en Francia, pues las monjas lo recogieron como pudieron, pero sufrió quemaduras y lo tuvieron que apañar y arreglar. Fragmentos en los extremos se tuvieron que reconstruir, ¿no? Bueno, pues tal que es así. Entonces, los estudios que hizo este señor, este químico, concluyen que efectivamente era algo no original esa muestra, ¿no? Entonces, había unos detalles científicos, bioquímicos, por ejemplo, una proporción de lignina vainillina, que son unas sustancias de la celulosa de ese tejido, pues que están, digamos, en desacuerdo con el resto de la muestra que se recogió, en desacuerdo con el resto de la sábana santa, que es más antigua, ¿eh? Porque también tenía algunas fibras del centro o de la parte más proximal, más central de la sábana santa. Entonces, había ahí unas moléculas que hablaban de que era más reciente, algún añadido. Además, se vio goma arábiga, se vio un colorante que se llama aciparina, alizarina, que es un colorante que se añadió en la Edad Media. Se vio hasta trazos de algodón en esa muestra. Es decir, que se vio que claramente era algo añadido. Sumándose a esto, la muestra estaba contaminada, ¿eh? Ya se sospechaba que podía estar contaminada. Simplemente imagínate, pues, en las ostensiones, los curas, la gente VIP que iba a tocarlo, a verlo, pues en los bordes lo manoseaban y estaba una contaminación de bacterias, de líquenes, lo que llaman una cubierta, como una película de bioplástico por bacterias y líquenes. Eso también, por supuesto, estas bacterias y líquenes dan un carbono 14 diferente, ¿no? Más reciente. Además, había una contaminación por monóxido de carbono al estar en contacto con la atmósfera y eso rejuvenecía el lienzo. A esto, pues otros estudios ya más increíbles es, por ejemplo, que el incendio, no solamente que se estropease y justificase esos remiendos y diera una datación de la Edad Media, ¿no? Sino que el propio humo del incendio, hay una cosa muy extraña que saben los bioquímicos, que es una transferencia isotópica. Es decir, para que lo se entienda muy fácilmente. Si estamos estudiando el carbono 14, el humo de la madera quemada, de aquellos incendios, transfería el isótopo carbono 14 al lienzo. Y el lienzo, la celulosa del lienzo, otorgaba el carbono 12 a ese dióxido de carbono del humo, ¿no? Entonces se enriquecía del dióxido de carbono ese carbono 14. Entonces, cuanto más carbono 14, más joven, ¿no? Más joven el lienzo. Eso es un rejuvenecimiento artificial. Todos son muestras científicas que hablan de que realmente esa muestra no saca de dudas, sino que es una cosa
bueno, transitoria, pero sujeta a estudios que se han hecho desde luego en los siguientes años y son sorprendentes. Si quieres te digo, lo más novedoso Sí, sí, claro. se publicó en el año 2000, en el año 2018, me parece que fue, 2020, hay un estudio italiano que se publica en la revista Mecánica en Italia. Entonces, estos científicos sugieren que la causa tanto de la radiación que dejó impresa ahí la imagen de ese cuerpo, de ese cadáver en el tejido, en el lino, como el que fuese rejuvenecida y que la datación fuese más reciente, todo eso se explicó por un terremoto que ocurrió en el año 30. Fíjate, eso lo leí y digo, ostras, esto sí que no lo había oído nunca, ¿no? Un terremoto que causó la emisión masiva de neutrones y esos neutrones impactaron sobre el cuerpo, me parece un poco, esto es rebuscado, realmente, impactó sobre el cuerpo y explicó la radiación y la impresión de esa imagen y luego además esos neutrones rejuvenecían la muestra, ¿no? Bueno, eso es un poco para que veáis la cantidad de estudios y ya hilando muy fino para darle categoría científica al hallazgo, ¿no? Sí, bueno, es buscarle un poquito los tres pies al gato. A ver, hipótesis, a ver, todas son válidas. Por desgracia no estábamos allí cuando ocurrió el hecho o cómo se impregnó esa sábana. Pero bueno, hipótesis igual está de válida como la del remiendo, como cualquier otra hipótesis científica que, por muy rocambolesca que nos pueda parecer, Manuel, porque a veces es verdad, Claro. en ufología también pasa que se cogen, y sobre todo en eso, se cogen a un clavo ardiendo para dar una explicación que, bueno, pues, Claro, pero que por nos... lo menos que la gente sepa que la conclusión que salió en el año 88 no es definitiva. Eso de que era una falsificación, hay muchas razones para que eso sea invalidado, ¿no? Y simplemente con que nos quedemos con la primera, y es que se remendó, se incluyó tejido más novedoso, más moderno, perdón, de algodón, colorantes, pues ya simplemente eso es suficiente como para que la duda siga existiendo, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Yo voy a hacer una pequeña aclaración para aquellos que no sepan lo que es la prueba del carbono 14. A mí me la explicaron, me la explicó un amigo en la mili, precisamente porque este era botánico y de vez en cuando, y es que todos seres vivos tenemos un carbono, ¿vale? Un carbono que es una de nuestra composición principal, bueno, entre comillas. Perdonad si hay algún purista, porque es a grosso modo, ¿no? Entonces, cuando morimos o nos vamos descomponiendo, pero la materia va perdiendo esos átomos de carbono. Entonces, los científicos, cuando hacen la datación, miden, porque cada X años, X siglos, se va perdiendo X cantidad de carbono en esos huesos o en esos restos. Entonces, cuando hacen el análisis, pueden comparar entre los huesos actuales y los huesos que ellos tienen la cantidad de carbono que ha perdido. Y con ese porcentaje pueden sacar los años que han pasado por esa pérdida de carbono de esa materia. Eso es lo que a mí me explicaron. Supongo que sea muchísimo más complejo, pero bueno, es para que doy Sí, este grosso modo apunte. es así. Sí, sé que es mucho más complejo y más, pero bueno, Sí, sí. es explicación para andar por casa por si alguien no lo sabía, pues oye, Por culturilla. eso, cuando se hace datación arqueológica es muy difícil, ¿no? Salvo que haya, Mm, por ejemplo, en megalitismo, como de antiguos son los dólmenes o las claro, pirámides. Tienes que buscar una ya, muestra orgánica para orgánica, datarlo con correcto. carbono 14. Que Eso es. esto no sirve para las piedras, por ejemplo, porque Eso es. Eso es. la piedra no sirve. Tiene que ser algo que esté junto, por ejemplo, a esa piedra, que esté allí enterrado, pues que sea, yo que sé, algo de descomposición, madera, algo como tú has Claro. dicho, que sea Como orgánico. en Stonehenge, pues es muy difícil la piedra datarla, pero como han visto vasijas o restos de Mm, huesos, pues ya es muy fácil darle la datación midiendo mm, el carbono 14 de ese hueso o de esa leña, de esa fogata que hay al lado, porque correcto. eso también puede ser totalmente falseado, porque claro, Mm, esa tribu pudo vivir allí miles de años después, que poniendo un ejemplo, ¿no? En mm, Stonehenge, en Inglaterra. Entonces, mm. es una datación indirecta en muchos de los casos más conocidos de la arqueología, ¿no? Es orientativo y se han dado casos en los cuales los árboles que se han datado están 3000 años por encima del futuro.
Lo digo porque es que, por ejemplo, las bombas atómicas pueden hacer modificar esta cantidad de átomos de carbono y cogiendo a lo mejor un pino que ha estado cerca de una explosión nuclear, a lo mejor por la irradiación, salir 300, 400, 500 años en el futuro. Ese pino ni siquiera existiría. O sea, ¿por qué digo todo esto? Porque ahora vamos a entrar un poquito. Porque la prueba del carbono 14 no es 100% infalible. Pasa como el ADN no es 100% infalible, como nos quiere hacer el señor Maussan con sus momias. Es decir, él se apoya en esto, pero no porque hay más pruebas. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir? Por ejemplo, es un ejemplo que seguro que tú lo sabes, porque en esa sábana han encontrado polen de una serie de plantas que precisamente vienen del Oriente Medio, ¿no? ¿Qué puedes hablarnos? Y después también, ¿qué puedes hablarnos? Por ejemplo, perdón, de las monedas que se encontraron, porque en la cultura se ponían monedas en los ojos para tapar al muerto, otros los ponían juntos, porque la cultura tenía de eso y creo que se encontraron también monedas. ¿Qué es lo que nos puedes contar? Porque Eso es. claro, no solamente es el carbono 14, que está muy bien y es muy chula y en muchas ocasiones nos despeja dudas, pero en otras puede fallar. Ujú. Si quieres que te comente así más rápidamente lo de las monedas. Las Sí. monedas es un doctor Filas, hace unas décadas, encontró la sospecha de que en las órbitas de esa figura, de esa imagen de la Sábana Santa, aparecían en los cuencos de los ojos dos moneditas. Y que viéndolo al microscopio de máximo aumento, determinó la escritura, lo que estaba ahí grabado en esas monedas, y se vio que eran leptones romanos, que era la moneda más popular en la época del siglo I en Palestina, ¿no? Hasta incluso alguno ha querido leer que fue acuñado por Poncio Pilatos. Eso, la verdad que me parece excesivo, ya dentro, rayando en la adivinación, Sí, bueno, porque ya, pero interpretar ahí dos símbolos ahí y decir que eran, primero que fueran monedas, y segundo, que ya pertenecía incluso a esa época romana, incluso a Pilatos, me parece una de las pruebas menos, se mete dentro de las pruebas circunstanciales, ¿no? Pero menos influyente, desde luego. Sí que es muy importante el estudio de la palinología, lo que tú decías, el polen. El estudio del polen de la Sábana Santa es curioso y es interesantísimo por dos motivos. Primero, porque nos lleva el estudio del ADN de ese polen, incluso del polvo, se ha hecho el estudio del polvo que está incrustado ahí en la Sábana Santa, pues se ha hecho análisis de ADN en los últimos años. Entonces, eso se ha traducido en extrapolar el viaje supuesto de la Sábana Santa, de la reliquia, desde, incluso si fue fabricado en la India, algunos dicen que este lino fue fabricado en la India, llegó a Jerusalén, llegó a Asia Menor, a Constantinopla, hasta Francia, Italia, ¿no? Entonces, en esas diferentes localizaciones geográficas, pues tiene una botánica especial, ¿no? Entonces, el análisis del polen de cada una de esas estancias, de ese periplo de la Sábana Santa, pues está recogido exactamente en el lienzo. Es decir, que otra prueba de que es cierto ese viaje que está recogido en la historia de esa reliquia santa, ¿no? De que recorrió todos esos países, porque coincide, desde luego, hasta en el polen que era propio de la Palestina del siglo I, ¿no? Eso por un lado. Nos recoge un poco la realidad de que hizo ese viaje esta reliquia, ¿no? Desde Oriente Próximo hasta Francia e Italia. Y el segundo punto, que yo creo que no mucha gente conoce, es un detalle muy importante, que es el que analizó un palinólogo, Max Frey, haciendo, pues eso, en el estudio de ADN de estos pólenes, encontró que uno de ellos era el más abundante, era el polen de la Gundelia, y otros muchos, ¿no? La Gundelia y otros pólenes, otras plantas, se ha visto que era la planta aromática o que generaba el aceite apropiado para los ungüentos que se utilizaban en los ritos funerarios hebreos, en el siglo I, ¿no? Lo que estamos hablando.
otro dato coincidente, ¿no? A favor de que fuese un lienzo, una reliquia del siglo I, coincidiendo con la vida de Jesús, ¿no? La vida y la muerte de Jesús. Entonces, pero no solamente que se utilizara de forma estándar para el cuidado del cadáver, ¿no? Sino que era de una calidad óptima, ¿no? En años más recientes, en 2012, otra palinóloga se llama Marcia Boy, que era un poco seguidora de Max Frey, del otro palinólogo, observó que realmente más que la gundelia era otra planta, la Helichrysum. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué importancia tiene? Pues que la gundelia o sea Helichrysum, es una planta que la utilizaban para sus ungüentos durante los entierros la gente más adinerada. ¿Qué tiene esto de especial? Igual que el lino, en el diseño del lino es un lino muy especial. Es en estilo de espiga o de espina de pescado. Es un tejido muy delicado y que solamente se podía permitir las clases más altas, la nobleza. Incluso si lo importaron de la India, pues tenían que ser gente pudiente. Pues aquí otra vez coincide. Si nos imaginamos un reo que fue castigado con la flagelación, con la corona de espinas, que luego lo crucificaron, eso solamente se hace a los asesinos, a la gente, a los condenados con mayores penas, ¿no? Con mayores delitos. Entonces, que coincida esto, que sea un reo de lo peor que hay, pero que además, y con esas características, que ahora comentaremos también, lo de la flagelación y lo de la crucifixión a la vez, tiene su Por detalle, supuesto. ¿no? Entonces, que coincidan estos detalles, más el hecho de que se elija un lino especialmente caro, de gente adinerada, un engüento de gente muy pudiente, de la nobleza, pues también nos retrotrae a otro hecho histórico y es que cuando se recogió el cuerpo de Jesús en el descendimiento de la cruz y se fue a enterrarlo bueno, pues, en la tumba de Jesús, del que luego resucitó, etcétera, pues esto se hizo cargo la familia, un familiar muy adinerado que es José de Arimatea, ¿no? Entonces todo esto coincide, son hechos circunstanciales, que son pistas aisladas, pero todo en conjunto, desde luego, hace sospechar, ¿no? Elegir un lienzo especialmente caro, un engüento caro, pues claro, si es un pordiosero, un ladrón, un asesino de la peor calaña, que alguien adinerado se haga cargo de su entierro, choca, ¿no? Y eso solamente ocurre en el caso que describe los evangelios de Jesús de Nazaret, ¿vale? Eso es un punto muy importante. Luego, pues, el tema, eso es en cuanto al polen, esperamos. Hay otros detalles que igualmente también nos llevan a esa época, coincidir con que ese cuerpo pudiera ser el de Jesús, ¿no? Tenemos el hecho de la anatomía forense, por un lado, y luego tenemos el hecho de hasta el derecho romano, ¿vale? Ahí tenemos implicados otros factores, otras, digamos, pruebas, entre comillas, o indicios que nos sugieren que perteneció a esta figura del siglo I, ¿no? La anatomía forense, pues bueno, hay un patólogo, un anatomopatólogo que fue Pierre Barbet, que hizo un estudio exhaustivo, pero minucioso, de ese cuerpo representado ahí. Entonces recogió hasta, como he dicho ya antes, hasta 150 heridas de flagelo. Imagínate cómo era el castigo romano de la flagelación. Era por parte de dos soldados, cada uno con un flagrum, con un fuste, que era una varilla de madera con 3 cordeles de cuero, pero es que encima, sobre los cordeles, ponían unas piececitas, que podía ser o de plomo, se llama flagrum tassilatum, o podrían ser unos huesecitos, lo que se llama el astrágalo del cordero. Te imagínate qué puñeteros tenían que ser. Y con esos huesecitos o con esas bolitas de plomo, que se ponían 2 o 3 en los extremos, en cada golpe sobre la piel del reo, pues no solamente daba un arañazo, una contusión, sino que es que desgarraba la piel, desgarraba el músculo. Tú imagínate el sufrimiento. Eso se ve muy bien en la película La Pasión de Cristo, se ve muy bien, si la habéis visto.
sobre el torso, sobre las nalgas, sobre los genitales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso le pudo haber dado pudo haber provocado una lesión en la pleura o en el pericardio, ya solamente este castigo con la flagelación. Pero además eso constata que era un castigo por los romanos, tal como viene en el Evangelio, ¿no? Porque si fuese un castigo de un reo vulgar de los hebreos, la ley hebrea permitía hasta 40 flagelaciones. Los romanos no había límite. Hasta que el cuerpo aguantara, y de hecho, según viene en el Nuevo Testamento, Poncio Pilato simplemente quería darle una ejemplaridad para que se quedaran ya satisfechos los del Sanedrín, Cleofás y sus amigos. Y bueno, ya tenéis aquí la frase famosa esta ex homo, aquí tenéis al hombre ya, o tenéis castigado, tenéis humillado, y ya tendréis bastante, ¿no? Pero ellos, escandalizados, dijeron, ¿cómo? ¿Solamente se va a quedar en esto, en un castigo con flagelación? Pues claro, ese era el castigo supuesto, y aquí entramos ya un poquito en lo del derecho romano, la ley romana, ese era el castigo si se erigía simplemente como un hereje. Dijo, yo soy el hijo de Dios, ¿vale? Entonces, Poncio Pilato dijo, bueno, vale, pues como por herejía, con este castigo es suficiente, de la flagelación, que se hizo en el pretorio, en el campamento, vamos, en los departamentos de los romanos, ¿no? Pero los sacerdotes judíos dijeron, no es suficiente, tiene que morir, porque fíjate que es que lo que está diciendo no solo es eso, sino que es el rey de los judíos. Eso va en contra de vuestro emperador, del César. Os vais a quedar quietos, ¿no? Y Poncio Pilato dijo, bueno, vamos a ver, aquí ya me están poniendo un aprieto, encima me van a declarar que no defiendo al César, pues venga, que lo crucifiquen, ¿no? Entonces, fíjate que aquí se incurre en un doble ajusticiamiento, ¿eh? Tenemos el ajusticiamiento de la flagelación, salvaje, brutal, que hemos visto, pero es que se añade la crucifixión. Entonces, eso solamente se ha visto en este relato de Jesús, ¿verdad? Porque hay una ley romana en el derecho romano que se llama, en latín, es un latinajo que es non bis in idem. Non bis in idem, es decir, no hagas dos veces un castigo por el mismo delito, ¿no? No se puede, eso hasta está presente en el mismo hoy día, ¿no? En la actualidad. Sí, Es no te decir, puedes multar dos veces por dos lo menos. veces por el mismo delito, ¿no? Correcto. Pues eso rompe el derecho romano y solamente se ha visto en la historia, en este caso de Jesús de Nazaret. Sí, la verdad es que, a ver, es bastante enigmático. Por ejemplo, vamos a empezar desde el polen, porque gracias a eso los científicos, tengo entendido, pudieron incluso datar qué época del año o en qué época del año pudo ocurrir esa crucifixión debido al polen y a la recogida de esas flores, porque claro, todos sabemos que cuando florecen, pues tienen este polen en sus pistilos, las flores, y pudieron datar más o menos aproximadamente en qué época del año pudo ocurrir todo esto. Y la verdad es que a mí me choca, bueno, pero claro, son judíos de aquella época, que después la religión judía creo que lo tiene como profeta, pese a que le dieron el escarmiento. Es decir, la religión judía, tengo entendido, que aún está esperando el Mesías. O sea, es decir, para ellos Jesús es un profeta, igual que en el Islam es un profeta, pero no es esa figura que es el Hijo de Dios para los cristianos, que es nuestra. Y dime una cosa, también hay otra prueba que se ha hecho, que es la de hemoglobina de ese presunto cadáver, porque es que, entre otras cosas, presenta algunos rasgos, es decir, dentro de la crucifixión, que también coinciden con la historia que se relata en los evangelios, que es, por ejemplo, el lanzazo que le dio Leonginos en el costado, que, según dicen, empezó a caer agua, o sea, o emanar agua, pero que tiene una explicación también médica. O sea, que es posible que salga algo parecido al agua, no es agua. Sí, sí. Entonces, ¿no puedes contar del ADN? Porque el ADN de la hemoglobina creo que también corrobora que esa persona es de origen de Asia, ¿no? Bueno, de Oriente Medio, perdón. Efectivamente. Lo que tú decías, a ver, durante
las huellas que dejó ese sacrificio, esa tortura, esa muerte, se ve en forma de sangre y restos acuosos, ¿no? La sangre, curiosamente, donde hay sangre no hay imagen, ¿no? Y recordamos que los hebreos salvaguardan los fluidos que emanaba el cadáver, que se los llevara al otro mundo, ¿no? No lo limpiaban con aceite ni nada de eso, sino lo dejaban ahí, ¿no? Y por eso sigue en la Sábana Santa, ¿no? Entonces, lo que tú decías es el grupo sanguíneo, es el grupo sanguíneo AB, ¿no? El grupo sanguíneo AB, que se detecta en la síndrome, es el coincidente con el grupo sanguíneo de los habitantes del Oriente Próximo y concretamente de Palestina. Era muy abundante, era el habitual en esa época de Jesús. Además es que, bueno, se han visto, por supuesto, que eran restos de hemoglobina, de albúmina, se certificó que era sangre auténtica, ¿no? Junto con esa sangre había fluidos más líquidos. Como tú comentabas, una de las huellas que también está reflejada en la sábana santa es el lanzazo de Longino, por debajo de la quinta costilla derecha, le metió dirección ascendente y hacia el centro, y le perforó la pleura, o sea, la cubierta que rodea a los pulmones, y el pericardio que recubre el corazón. Entonces, en un paciente con ese sufrimiento clavado en la cruz, tenía una insuficiencia respiratoria, cardíaca, tuvo un shock, que posiblemente lo tuviera el shock cardiogénico desde el momento de la tortura, de la flagelación, pues tenía los tejidos llenos de líquido, tenía derrame pleural, tenía pericarditis, derrame pericárdico. Entonces, al sacar la lanza, pues salió sangre y salió líquido pleural o pericárdico, y eso está reflejado también en la sábana santa. Es decir, es que son tantos detalles como para que un artista o alguien que conociese incluso la fotografía, que ya es decir, en la Edad Media, en el siglo XIII, digamos, un conocimiento de fotografía, de anatomía forense, de medicina, en fin, y por supuesto de los textos sagrados, un conocimiento tan exhaustivo que si quedara plasmado ahí en un lienzo, pues da mucho que pensar. Desde el punto de vista forense, este patólogo, Pierre Barbet, incluso comprobó, que es otra cosa también muy curiosa que llama la atención cuando se ven las huellas de los clavos en las muñecas, ¿eh? Porque la sábana santa tiene los clavos en las muñecas, no está representado como se ve en las imágenes medievales de las llagas en la palma de la mano. En la palma de la mano no puede sostener un cuerpo clavado en la cruz porque se desgarraría, ¿eh? Son tendones, músculos de la mano, desgarraría y se caería el cuerpo, no lo sostiene, pero sin embargo, en el carpo, los huesos del carpo que están en la muñeca, sí lo sostendrían, ¿no? Ahí incluso se han descrito un espacio, el espacio de Stott, donde pudo clavarse el clavo y sujetar el cuerpo de este enjuiciado, ¿no? De este ajusticiado. Bueno, hay estudios, cientos de estudios, hasta incluso que cuando Jesús llevaba, o el ajusticiado, digamos, no digamos que sea Jesús, pero el ajusticiado que aparece en el lienzo, en la sábana santa, portaba el madero hasta llegar al Calvario, pues tenía lo que se llama el madero que compone la parte, el patibulum, se llama patibulum, la parte horizontal de la cruz, ¿no? Pues eso fue lo que cargaba durante toda la subida, el ascenso al Calvario, ¿no? Pues en esa colocación, se la ataron a los brazos, ese madero, en esa colocación a lo bestia como lo pudieron hacer, se le dislocó, se le luxó el hombro derecho. Pues también está representado ahí también en la figura de la sábana santa. O sea, son detalles pero muchos detalles, ¿no? Hablando, Luke, me preguntabas, te interesabas por el tema de la sangre, ¿no? Del grupo AB. En el grupo, en la sangre que aparece en el rostro de Jesús, se ven que hay regueros cuando se baja de los clavos de la corona, que es otro detalle, es más, parece que es un casco más que una corona de espinas, ¿no? Lo que lleva. Y el reguero de la sangre que le cae por la frente tiene una disrupción, ¿no? Se interrumpe. Bueno, pues si colocas otra reliquia en ese modelo,
que es el famoso sudario de Oviedo, que eso es otro tema también importante, es otra de las reliquias que parece que tenemos Sí, aquí en España, en te la iba a iglesia de pregun- Salvador. te iba a preguntar también sobre Ah, ello. O sea, es que pues, pues es que es complementario. Se ha visto que los estudios hacen que sea complementario. O sea, primero que coinciden a muchas sangres, muchas manchas de la sangre que tiene en la cara esta figura. Coincide la síndone con el sudario de Oviedo, ¿no? Coincide la sangre, el tipo de grupo sanguíneo, el AB, y hay algunos donde está el defecto que digo de la frente, pues se superpone y lo suple el sudario de Oviedo, ¿no? Es más, el sudario de Oviedo también tiene el polen que decía, el helichrysum, se ha visto que está incrustado en esa sangre. O sea, como que no fue colocado después como falsificación, sino que ya lo traía, igual que ocurre en la síndone, ¿no? Pues otro detalle más. ujú. Y mira, te voy a preguntar porque hay gente, incluso como he dicho antes, tuvimos una tertulia y hay personas que opinan que ese cuerpo que hay ahí pudo sobrevivir a todo ese martirio y que hay personas que dicen que Jesús continuó su vida, perdón, son teorías, Sí. perdón que estoy un poquito constipado. Son teorías que dicen que Jesús pudo continuar su vida, pero en Asia, ¿no? Predicando pues en la zona del Nepal y tal, después de todo eso, de toda este martirio. Pero tú, porque tú eres médico, sabemos que tu especialidad es neurocirugía y bueno, pero como médico, ¿tú crees que ese cuerpo de verdad pudo sobrevivir con los avances técnicos de aquella época? Me refiero, después de un lanzazo, después de clavarte, después de flagelarte y rasgarte medio cuerpo, ¿tú crees que habría una mínima posibilidad de que ese cuerpo se recuperara y volviera y hiciera la vida en otro lugar? Como opinión como médico, ¿eh? No. Mi opinión es que no. El cuerpo que está representado en la síndone, sea de quien sea, ese no sobrevivió. Ese no sobrevivió. Las, fíjate que la descripción que coincide con lo que se ha representado en la síndone y que vimos en la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, ese martirio, bueno, todos los pasos de la crucifixión, etc. La representación concretamente que vimos en la película está recogido, no sé si lo conocías, o si el público lo conoce, es como lo recogió Mel Gibson de un libro, de unos escritos de una monja alemana que se llama Ana Catalina Emmerich. Y esta monja tuvo esta visión de lo que le ocurrió a Jesús en la pasión, en su muerte, y bueno, pues refrendaría un poquito lo que se ve en la sábana santa, ¿no? Quiero decir que, sea como fuere, la cantidad de daño que se le infligió a ese cuerpo, más luego encima la lanzada ahí en el pecho, eso es incompatible con que luego sobreviviera. Los años que algunos han contado en diferentes libros de su estancia en Asia, yo, fíjate, yo creo que sí que pudo estar, pero no después de lo que vimos en la Pasión. Yo creo que estuvo Jesús en otros países aprendiendo pues desde las antiguas religiones, sabidurías antiguas, desde Egipto, la India. Hay una iglesia o una tumba de Isa en Cachemira, en la frontera entre Pakistán y la India. Pudo haber llegado ahí a la India, al Tíbet. Algunos incluso dicen que pudo haber estado con su familiar, José Arimatea, en Inglaterra, en Glastonbury. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero yo creo que si eso fue así, fue en los años estos perdidos de Jesús, ¿no? Desde Exacto, los sí. 12 años que dio la charla en el templo hasta su vida pública a los 30 años, son muchos años. O estuvo quietecito ahí en Nazaret y sin más, o si realmente hizo todos esos prodigios y esos conocimientos que impuso, que predijo públicamente, pues yo creo que se formó, aparte que tuviese su conexión divina o no, se formó con otros sacerdotes y otras culturas del mundo, ¿no? De esa época, ¿no?
Ujú, Incluso hay, como curiosidad, hay una tumba de Jesús, para los que dicen que sobrevivió y que luego estuvo predicando, en Japón, ¿no? En Shingo. Hay un pueblecito en Japón que tiene ahí su tumba y que van ahí los peregrinos, turistas a verla, ¿no? La tumba de Jesús y de la oreja de su hermano, lo ujú, que cuenta la historia. Porque ahí la historia dice que es que cuando murió realmente su hermano gemelo en la cruz. Y él se ujú. fue a Oriente, a la India, hasta Japón. Eso es un poco la historia. Vamos, Eso es la historia que creen allí, ¿no? que Que dejó dejó el al marrón a su hermano, hermano. a su hermano, no sé. De ahí te quedas que yo voy a No sé. seguir predicando. Son Fíjate, teorías que teorías supongo. hay tantas, ¿verdad? Sí, sí. Supongo que tendrán a lo mejor su base, o bueno, o especulación base, y a partir de ahí, pues uno pues puede generar lo que él puede o su hipótesis. Esto pasa en todo el mundo del misterio, psicofonías, en ufología, en cualquier rama que te vayas. O sea que no es nada, no es nada que nos tengamos que rasgar las vestiduras. Son muchas teorías, pero de luego hay cosas, por ejemplo, contra el misterio de la vida de Jesús, su nacimiento. Mm, Pues yo no sé si la gente sabe que no pudo nacer el año 1, tuvo que nacer antes, simplemente por el hecho de que si nació en la época de Herodes, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. O sea que tuvo que nacer Jesús pues, antes del año 4, año sexto, año cuarto antes de Cristo, ¿no? Y no en invierno, como ahora mismo estamos celebrando todas las Navidades. En mm, invierno en Palestina, para que los pastorcillos fueran allí a adorarle, a raso, era complicado, ¿no? Entonces, pudo ser ya. el año cuarto, año quinto antes de Cristo y más bien en verano o en otoño, ¿no? Es que eso Ahí ya ten- son, ya ahí ya entraríamos en lo que es la Iglesia Católica más bien medieval, con los concilios, Ujú. que quitaron los textos apócrifos, las Eso escrituras es. apócrifas, y después creo que era el concilio, concilio de Trento, o no me acuerdo. Sé que fue un concilio Sí, donde, donde es más, a María Magdalena la ponen como prostituta cuando sí, la tú, historia no es está. así, que también Jesús no tenía hermanos, cuando parece ser que alguno de los apóstoles era hermano suyo. Es decir, pero todo esto es porque ya la iglesia medieval, y tengo entendido, y no voy a entrar en polémicas, cada uno puede creer lo que quiera, en estos concilios, pues generó un poco la divinidad hacia la persona de Jesús. Es decir, una, entre comillas, manipulación para darle un halo de divinidad a Jesús. Y ya para finalizar, esta pregunta es a nivel ya personal. ¿Tú crees que la persona que está representada en ese lienzo es Jesús? ¿No es Jesús, es una falsificación? ¿O no es Jesús directamente? Es decir, si es una persona que tuvo todo esto, pero no tiene por qué ser Jesús. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Primero digo la conclusión de un matemático que ha estudiado Sí. todas estas pruebas que he comentado y otras muchas más, que se llama Bruno Barberi, que en el año 2010 hizo un estudio estadístico de todas las evidencias, indicios científicos, culturales, históricos, etcétera, ¿no? Entonces él termina diciendo que la probabilidad de que sea Jesús de Nazaret ese cuerpo, que coincida con lo descrito en los evangelios, con lo que está representado en la síndone, es de 250.000 millones frente a uno. 250.000 millones si fuera Jesús, uno que no. Esos son el estudio matemático final después de todos estos estudios, indicios, huellas, etcétera. Yo concretamente me quedo con el mayor enigma. Fíjate que todo lo que hemos comentado son enigmas que hablan y hacen pensar, que realmente pues, que coincide todo con lo que se describe. Habría que ser un figura, un genio como para imaginar y falsificar esto, pero la mayor duda para mí es cómo se creó esa imagen. Y a día de hoy no sabemos. Hasta se ha probado con una tecnología puntera, que tampoco no sé si se conoce, que es un láser de estímeros, que solamente lo utilizan en alguna industria de precisión o los oftalmólogos para alguna Ujú. cirugía de precisión, se llama el láser de estímeros, y simula un poco la imagen, la coloración de esa capa superficial, pero no es capaz de reproducirlo. Yo me quedo con que es uno de los mayores enigmas
que tenemos ahora físicos, de que hubo, pues igual que enigmas en el pasado de cómo pensamos que alguna inteligencia vino hace miles de años y dejó la huella en las piedras, en esas construcciones, igual que ahora mismo en estos días seguimos viendo todos los años representaciones también físicas de esas huellas de los supuestos dioses en los círculos del maíz en Inglaterra. Pues yo creo que hace 2000 años algo existió, algo prodigioso, que nos hace pensar hoy día en algo realmente increíble que tenemos que seguir estudiando en pleno siglo XXI. Eso es mi conclusión. Voy a hacer una aclaración antes de finalizar el programa, que es que en la Santa Síndole parece ser que el cuerpo que lo cubría desapareció súbitamente, es decir, como si en algunos trucos de magia que hemos visto que ponen una tela y de repente la persona que hay abajo desaparece, pero en este caso es que ahí tenemos pruebas de un tipo de radiación, yo tengo otro parecido, este no sería el único caso. Para mí, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe de México es también algo parecido a lo de la sábana y que no tiene explicación porque lo que se proyecta ahí es una imagen, pero es que no hay color, no hay pinturas, no hay nada. Es una imagen como si hubiera sido plasmada con radiación. Es decir, también es otro enigma en la Virgen de Guadalupe. Y en los ojos de la Virgen, que hay representados unas imágenes, si lo miras con el microscopio, una composición de imágenes, de figuras. Como si reflejaran lo que estaba en ese momento. Sí, como si fueran unos ojos vivos, eso es. Exacto, eso tiene una complejidad tan alta que es muy difícil para mí, muy difícil. Esto pasa pues, como Pumapunku, como esas piedras fueron talladas con tanta precisión en el megalítico. Es decir, cuando prácticamente el hombre estaba ya medio dominando los primeros metales, con una precisión que ni siquiera los láseres actuales son capaces de emitir. Son enigmas, como muchos otros, que hemos discutido aquí en Zona OVNI y hemos tenido el placer, y más ni menos, de que tener aquí a Manuel Pedrosa, que por cierto lo quiero invitar porque es que tiene otro tema. Es que esto es que Manuel sabe de muchas cosas y hay que estrujar un poquito. Sacarle el juguillo. Sí, porque, por ejemplo, los círculos del maíz, que también lo he discutido en otras entrevistas, es también algo que a mí siempre me ha causado un enigma. Es decir, para mí hay enigmas que me causan más impresión, o sea, decir, destrujarte la cabeza, oye, ¿qué puede ser? Y hay otros que verdaderamente se salen de la escala. No puedes. Y uno de ellos es pues los círculos en el maíz, cómo se generan y todo ese enigma que te invito a volver aquí a Zona OVNI a que nos expliques tus estudios, qué es lo que has sacado en claro y bueno, y que nuestra gente pues te siga. Por cierto, ¿cómo te puede seguir cualquier persona? Tus redes sociales, formas de contacto, por si quieren hacerte una pregunta, etcétera, etcétera. Libros, porque creo que también has editado algún libro. Sí. ¿Qué es? Mira, el libro donde hablo de todo esto, de mis pasiones de los monumentos antiguos, de los círculos del maíz, de Jesús, de escritura antigua, etcétera, etcétera, todos los enigmas de la antigüedad, es el mensaje oculto de los dioses, que se puede adquirir fácilmente en Amazon. Y luego yo me muevo fundamentalmente en Instagram. En Instagram mi cuenta donde hablo un poco de todos estos temas, curiosidades de la historia, de astronomía, de la arqueología, se llama arqueoenigma.mps. Y yo encantado de que me preguntéis, de que contrastemos ideas y bueno, pues nada, seguir compartiendo el mundo del misterio. Pues Manuel, ha sido todo un placer tenerte aquí. Espero tenerte para los círculos de las cosechas. Y bueno, ha sido un rato agradable volver a conversar con este gran amigo del misterio. Y bueno, esperamos tener tu sapiencia más en este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Rafa.